¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Acuérdense que a través de este espacio estamos analizando distintos temas sobre el proceso constituyente, la nueva constitución. Se está acercando ya el momento en que vamos a votar por 155 personas que van a finalmente a redactar nuestra Carta Fundamental. Y para eso es importante conocer los temas sobre los cuales estamos pensando este nuevo Chile o esta construcción nueva a través de esta Carta Fundamental, y así como hemos abordado muy diversos temas. Hoy día he invitado al arquitecto Roberto Moris de la Universidad Católica para que conversemos también del tema urbano, el tema ciudad, el tema territorio, que es tan importante también en este nuevo Chile, o este Chile que está emergiendo, a veces con dolor, a veces con problemas, pero con mucha esperanza también. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Paulina, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy entretenida esta invitación, la verdad. Aquí, mira, siempre las conversaciones terminan siendo desastrosas, así que te aseguro un final del mismo tipo. Roberto, yo decía que que eres arquitecto y que eres profesor además de la Universidad Católica, pero me gustaría que te presentaras un poco más con quienes nos están escuchando para saber un poco tu trayectoria en los temas de los cuales vamos a conversar. Muy bien. Bien, efectivamente soy arquitecto, me formé como arquitecto en la Universidad Católica. Luego hice un máster en Londres, en la London School of Economics. Ahí fue sobre diseño de ciudades y ciencias sociales, que es una perspectiva de la planificación urbana más multidisciplinaria, donde yo como arquitecto participaba ahí, pero con estudiantes de distintas disciplinas. De hecho, los menos éramos arquitectos. Y hoy día estoy terminando, realmente estoy en los últimos pasitos de un doctorado también, pero ahora en Ingeniería Civil, en la Universidad de Granada. Soy profesor de la Escuela de Arquitectura y también profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, que es un centro también multidisciplinario, que está en la misma facultad, y ahí también tenemos un zoológico de distintas disciplinas, así que es muy entretenido ser parte de ese lote. Yo me dedico a la planificación y la gestión integrada, esencialmente, que es como la gente se pone de acuerdo en decisiones. Me he dedicado mucho al trabajo con gobiernos locales, municipios, en los territorios en sus distintas escalas, y los gobiernos regionales. Puede sonar súper fome, porque de fondo es cómo funcionan las estructuras de funcionamiento de la ciudad, la verdad. Y así que eso ha sido como mi tema común. Trabajé durante varios años en el mundo privado, después tuve una pasada importante por el gobierno, a cargo de temas de gestión urbana. También fui director del programa que era de la Dirección de Proyectos Urbanos del Ministerio de Vivienda. También fui secretario técnico del Comité de Ministros. Entonces, eso me dio la posibilidad de estar también trabajando en la toma de decisiones, de entender la toma de decisiones, no porque yo la tomara, sino que tuve la suerte de estar ahí, viendo también cómo piensan los ministros, cómo funciona la estructura. Y el 2007 me fui full time a la universidad a justamente investigar un poco más de estos temas. Porque una cosa es trabajar en el Estado, ser funcionario público, incluso ser muy bueno, y la otra es todo lo que nos falta todavía por entender cómo funcionan las estructuras. Y así que me he dedicado esencialmente a eso, con trabajar modelos de gestión, aprovechando la información disponible y fuertemente el foco tecnológico, que es algo que hoy día es fundamental. Ya estamos todos viviendo en una era tecnológica, y ya hay un desfase, hay una brecha todavía grande en que eso no lo aprovechamos en la gestión territorial. Así que te diría que, como síntesis, mi obsesión es esa brecha. Bueno, y de eso y más vamos a conversar hoy día, pensando siempre en que estamos en la lógica de cuáles van a ser nuestras nuevas instituciones, qué es lo que soñamos como un nuevo Chile, después sobre todo del estallido social, de lo que ha significado esta pandemia, lo que significa también un proceso constituyente que es
tan importante porque determina finalmente las bases de lo que va a ser nuestro futuro inmediato y inmediato también, dependiendo cuánto tiempo dura una nueva constitución. Y en ese sentido quiero partir primero, veo detrás tuyo una hermosa imagen en una tela, que supongo que es Ámsterdam, donde justamente es una ciudad que tiene una característica muy particular justamente de su relación con el territorio. Y no solamente con la tierra firme, sino que tiene una relación con el agua, tiene una relación con el mar, porque en el fondo Países Bajos es justamente una de aquellas ciudades que le ha ido ganando territorio al mar y se han ido construyendo ciudades encima justamente de este lecho marítimo y por eso también su nombre de Países Bajos bajo el nivel del mar. ¿Cómo tú has visto las experiencias en otros países? Yo tomaba Países Bajos como un ejemplo de cómo han ido relacionando lo que es la vivienda, lo que es la identidad territorial y la gestión de sus territorios. Porque yo creo que Holanda, Países Bajos, es uno de los países que justamente ha tomado como varios elementos, y hoy día está tomando la tecnología, ¿eh? O sea, la tecnología hasta aplicada en materia energética. O sea, uno llega, aterriza en Ámsterdam y ve cómo está la cantidad de diques antes para contener el mar, pero hoy día además vemos una cantidad de molinos, no se llaman molinos ahora, de estos de hélice para la energía solar. Bueno, ¿cómo? Primero, una primera aproximación a estos distintos elementos para pensar también en, bueno, ¿qué tenemos que avanzar en Chile? ¿Qué tenemos que hacer en Chile? Bueno, una súper buena pregunta, la verdad. Sí, sí, los referentes que uno podría traer a una conversación, yo creo que hay que entenderlo justamente eso, como referente. Cuando uno quiere saber cómo lo está haciendo un país, una ciudad, un vecino o una comuna al lado, siempre se habla que los casos de estudio uno tiene que tener mucho cuidado porque no es llegar y copiar. Ah, ¿No absolutamente, es son cierto? inspiraciones. Porque en el fondo la copia es parte del aprendizaje, Mm. pero si esa copia no sabe bien lo que tiene que copiar, ¿entiendes? O sea, ¿qué es lo que yo cuando veo un caso de lo que sea, como lo ha hecho, se mueve esto acá, es parte de la vida, ¿no es cierto? Es parte de lo desastrosa, ¿viste? Yo te Así, dije, si las así, conversaciones son así. así es. Entonces, eso es una primera cosa. Hay que tener mucho cuidado con escuchar algo y decir, oye, eso es lo que tenemos que hacer. El punto es que siempre un caso en realidad te abre una pregunta. En el fondo te fundamenta una pregunta. Uno dice, oye, lo que tú estabas conversando, solo voy a tocar como una hebra Ámsterdam, pero en realidad Holanda. Eh, eh, Holanda, una de las cosas valiosas que como que le trae al mundo, ¿no es cierto? Que uno dice cuando hablamos de Holanda en términos territoriales, ¿de qué podemos conversar nosotros? ¿Ah? Y yo creo que una de las cosas muy bonitas, como tú lo explicabas, sobre la experiencia que han tenido ellos en su relación con el territorio, es que efectivamente ellos son su territorio maritorio, porque su territorio es muy acotado, ha sido históricamente así. Viven en una zona muy estratégica de Europa, y que por lo tanto ellos siempre han tenido que tener, ¿no es cierto?, esta preocupación por cómo desarrollarse. Bueno, y sabemos que cientos de años atrás también estuvieron en la misma carrera por colonizar distintos territorios. El mismo Nueva York era una ciudad holandesa. Nueva York inicialmente se llama New Amsterdam y funciona como colonia holandesa. También nosotros en el sur de Chile, en Valdivia, también tuvimos unos movimientos con holandeses. Entonces, si bien ellos son muy chiquititos y tuvieron su época ¿no es cierto?, de pelear la expansión, hoy día la posibilidad de poder incidir en el mundo es muy distinta. ¿Ah? Y ahí tocaría dos líneas, una sobre el agua y la otra sobre la energía.
La del agua es que ellos han ido entendiendo, porque no es que estén inventando una cosa ahora, sino que llevan cientos de años relacionándose con el agua, con el borde, de distintas formas, interviniéndolo, construyendo, haciendo puertos, etcétera. Y esto no es solamente crecer, que muchas, si uno ve Tokio, está lleno de lugares que se han ido creciendo, ganando en el mar, está lleno de ciudades que han ido haciendo eso. Eso no es solamente crecer en superficie, sino que es la forma. Y yo creo que la forma de los holandeses, que es una forma que ellos han estado planteando, que lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, ¿no es cierto? Que en el fondo es no construir, no pensar la infraestructura como una cosa de hormigón que yo construya, sino entender el fenómeno natural primero que se da, y qué requerimientos yo como sociedad voy a tener y que los tengo que poner ahí, y luego, y por lo tanto, ahí después digo, ¿qué hago yo con la naturaleza para resolver este problema? Y por lo tanto, la infraestructura llega a ser parte de una solución del problema, pero no es la solución del problema, no es la infraestructura la solución del problema. La infraestructura es un instrumento que está bajo una mirada, que está teniendo una proyección en el tiempo. Y eso es algo que ellos han estado difundiendo mucho, que han sido referentes. Todo el plan de reconstrucción de Estados Unidos después de Sandy tuvo un programa de apoyo que se llama Resilient by Design, que se llama Rebuild by Design, que es reconstrucción por diseño, que es justamente decir, yo cuando diseñe las formas que voy a hacer, de cómo voy a salir adelante, lo más importante es que identifique qué es lo que voy a preservar, qué es lo que yo voy a considerar como importante, y que voy a potenciar y que voy a resolver lo que me falta. Eso es una línea. La otra línea que yo creo que ha sido súper importante es respecto al tema de la energía. Holanda ha sido un referente en investigación de energía solar. No solo es muy divertido, la secuencia es mucha investigación en Holanda con patentes que son desarrolladas después en Alemania y que son producidas en China. Bueno, Entonces, la globalización y las cadenas de valor exacto. globales la tienes ahí. Entonces, en el fondo es un territorio enano, pero en una condición estratégica que ha sido parte de un proceso de innovación. No es una cosa de un invento de un día para otro. Lo que han hecho con sus ciudades, del trabajo del agua como un elemento dentro de la ciudad, o el aumento, o sea, son un paradigma en el uso de la bicicleta, que es relativamente reciente. Hasta los años 50, 60 no eran un referente de bicicleta, se ocupaban muchas más bicicletas en cualquier ciudad china. En cambio, decidieron hacer un cambio. Y eso es lo que el embajador de Holanda siempre ha sido muy activo, ¿no es cierto?, mostrándonos estos ejemplos de una manera muy, 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 muy bonita, que en el fondo es decir, así lo hacemos en Holanda. Esto es un día cualquiera de una mamá yendo a comprar el pan en Holanda en bicicleta con su hijo. Entonces, yo diría que los referentes que hoy día tenemos que estar mirando son todos. Diría, el punto es que qué es lo que vamos a mirar, por qué nos importa conversar de eso y traer esos temas para acá, po, en el fondo, y llevarlos para allá también, que nosotros tenemos muchos temas que estamos viviendo hoy día. Este contexto de la Constitución, como tú dices, está cambiando todo, lo estamos disfrutando y sufriendo, pero es un proceso de transformación tremenda que yo creo que muchos países también van a estar mirándonos. Ahora, en estos temas que hablamos de la ciudad, del territorio, finalmente se trata del bienestar, se trata de vivir bien. No se trata de vivir con más dinero, no se trata de tener casas más grandes, porque de hecho, si seguimos con el mismo ejemplo de Holanda, las casas, una de sus características es que justamente son muy estrechas, porque el impuesto se les cobraba en base al frontis. Entonces lo que hicieron era que justamente son muy estrechas y tienen muchos pisos. Y esa es una gran característica y el gancho arriba que tienen las casas, por las cuales sube las cosas a los últimos pisos, que es algo que es sorprendente en Holanda. Pero finalmente de lo que estamos hablando es de cómo vivir mejor en ciudades. Ciudades que cada día están creciendo más, porque hay una migración de lo rural a las ciudades. Las ciudades están atrayendo mucha gente y que lamentablemente
lo rural se está vaciando, sobre todo se está vaciando de jóvenes porque no tienen perspectivas, porque además en este tipo de sociedad en el que estamos inmersos, todos quieren ser profesionales, todos quieren ir a la universidad, todos quieren y hasta hay un cierto menosprecio por el trabajo rural, por el trabajo en los pueblos chicos, por el trabajo en ciudades pequeñas. Entonces, ¿cómo también uno pensar en salidas para que haya un equilibrio de los territorios y al mismo tiempo, eso es lo micro. Ahora vamos un poquito más a lo macro, que no todos se quieran ir a vivir a Santiago, que también es un centro que atrae mucha gente y finalmente uno que vive en región, yo que vivo caminando a 7 minutos de mi trabajo, en un barrio precioso que es el barrio universitario, yo digo, pero los santiaguinos no conocen la calidad de vida. Cuando me dicen, pero ¿cómo no te vas a Santiago? Yo digo, la calidad de vida que uno tiene en algunos lugares, o sea, no tiene un valor económico, tiene un valor en que no me lo paso en el transporte público, que no me lo paso tanto tiempo. Entonces, ¿cómo también ir buscando políticas públicas pensadas en estos distintos equilibrios que te he mencionado entre territorio y bienestar? Bueno, es como una hiper pregunta, la verdad. Te diría que efectivamente al pensar en territorio, lo que tenemos que la pregunta parta del territorio y no de los instrumentos, es una pregunta que cambia un poco las reglas del juego, porque uno en el fondo lo que tiene que hablar es de territorios, distintas formas de entender estos territorios. Algunos son político-administrativamente definidos como las regiones, las comunas, ¿no es cierto? Pero hay territorios que son cauces de ríos, territorios que tienen una lógica comunitaria, indígena, o sea, hay muchas formas de poder entender esos territorios. Y nosotros hemos tenido una cultura histórica de entender el territorio como un pedazo de algo, una hoja. ¿Ah? Entonces, la comuna, la región tanto. Que de hecho la provincia es un instrumento súper interesante porque justamente reúne varias comunas y es un instrumento súper con un tremendo potencial que no hemos desarrollado. Entonces, de cómo parte la pregunta, a mí algo que siempre parto con los estudiantes de planificación es que cuando alguien de fuera del mundo de la planificación se habla de planificación, mucha gente dice, el plan regulador. Bueno, el plan regulador es un instrumento y es un instrumento regulatorio y por lo tanto nosotros es fundamental que uno parta preocupado de las personas. O sea, siempre vamos a estar hablando de las personas. Si hablamos de un instrumento es en función de lo que le va a pasar a las personas. Y esas personas viven en un territorio específico, con nombre y apellido, con condiciones particulares. Y nosotros en Chile hemos tendido a ser muy orgullosos de nuestro territorio nacional, de lo diverso, de lo lindo, todo. Siempre estamos súper orgullosos de todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo lo entendemos y lo operamos como si fuera todo igual. Y tenemos estructuras nacionales de nuestra base, ¿no es cierto?, legal, que es reflejo de esa mirada. Que en el fondo tenemos una mirada de ese tipo, distinta, dependiente de cómo llegamos, y hemos ido operando con esa inercia. Y por eso, en estas preguntas que tú decías respecto a cómo abordarlo, con el foco en el bienestar, porque si pensamos en las personas, digamos, esa persona, en realidad necesitamos que viva, o sea, como todo ente, ¿no es cierto? Y esa forma de vivir no está solo determinada por las decisiones individuales que vaya a tener esa persona, está siendo parte de un colectivo y de varios colectivos, y además está moviéndose en unas reglas del juego que están predeterminadas. No hay tanta libertad en lo que hoy día nos movilizamos. Entonces, cuando queremos hablar sobre el bienestar de esa persona, tenemos que tener primero conciencia de qué condiciona ese bienestar. Y lo bueno es que la Constitución de alguna manera es una oportunidad. Yo la verdad que no quiero ni siquiera ponerme
de lo que vamos a llegar con la Constitución, sino que llego hasta decir qué cosas sería bueno que se conversaran en la Constitución. Y yo creo que, por ejemplo, al hablar de la Constitución hay un lado fuerte de derechos, ¿no es cierto? Todos los derechos, pero también hay una parte muy fuerte de orgánica, ¿ah? De cómo va a estar estructurado el país. Entonces, ahí nosotros hay periodos de nuestro historia, tú recién comentabas la migración campo-ciudad, que la estamos viviendo hoy día también, pero el periodo en que hubo el gran movimiento del campo-ciudad fue a mediados del siglo XX, y fue además a las grandes ciudades y específicamente a Santiago. Y menos mal que en el año 60 se hizo un plan en el Ministerio de Obras Públicas que le dio una cierta lógica a la ciudad, que es el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, y hay un plan microrregional, y es muy interesante porque todavía no existían las regiones. Entonces, ese microrregional lo que hace es decir, ¿cuál es la región de Santiago? Es planteárselo, en el fondo, decir, si vamos a estar hablando de Santiago, ¿cuál es la región? ¿Dónde genera influencia? Y en ese modelo se siguieron, o sea, en ese modelo de plan, se siguieron modelos internacionales súper interesantes, esencialmente con influencia alemana, holandesa y fuertemente británica, de entender las unidades de ciudades consolidadas con un entorno rural contenido, una especie de cordón verde. Y ese plan de Santiago pensaba eso, una ciudad bien densa, acotada, que tenía una zona rural alrededor y tenía sistemas satelitales que tenían funciones como no solamente de dormitorio, sino que había una razón de querer vivir ahí, porque yo iba a tener distintas posibilidades de desarrollo, iba a querer tener una escala distinta de crecimiento. Lamentablemente nosotros fuimos abandonando ese modelo. ¿Ah? Y después del régimen militar se consolidó, ¿no es cierto? Y ahí las políticas de vivienda terminaron siendo muy fuertes. Nosotros tenemos un condicionamiento de las ciudades muy definido por las políticas de vivienda. Y ese es un súper tema, porque poder hablar de las personas en el territorio, tú tienes que volver a poner a la vivienda como un instrumento, igual como lo comentábamos antes como la infraestructura, un instrumento, no es un fin en sí mismo, porque, porque tú le puedes dar una vivienda a una persona, pero la persona, es que es lo que realmente le estás dando. ¿Le estás dando una caja donde vivir o le estás dando una posibilidad de desarrollarse y de ser parte de un barrio, etcétera? Entonces, aparecen una serie de preguntas que yo creo que es la que se tiene que dar ahora en el proceso constituyente, en el que el territorio aparezca como un componente que es fundamental del país y que no lo estamos necesariamente aprovechando. Hay muchos avances de verdad que se han hecho, pero, pero hoy día yo diría que una gran demanda es que una de las formas de poder reconocer esos territorios, o sea, la lógica territorial, es el proceso de descentralización. Entonces, en ese proceso hay que implementarlo, no hay que decirlo. Esto, cuando hablo de descentralización, no es la gente de Conce o de cualquier lugar que diga, hay descentralización, no nos llega. No, es cómo miramos de nuevo las regiones de una forma que se puedan fortalecer, incluso las mismas que están, o macroregiones, no importa. El concepto región. El concepto región es parte de lo que comentábamos, que es cómo construyo esa región, cuál es el nosotros de esa región, de qué es lo que estamos hablando. El nosotros somos estas comunas, cosas que conocemos que son las más importantes y no necesitamos, que fue la discusión de las nuevas comunas, no sé, de las nuevas regiones, ¿no es cierto? Ustedes tienen una súper clara ahí con Ñuble, el caso de Valdivia, cuando Valdivia prefirió no irse con que los ríos no constituyera, o sea, Osorno prefirió no estar con Valdivia y prefirió irse con Puerto Montt. Eso no fue una cosa así casual. ¿Ah? Es como cada uno está entendiendo su territorio. Y ese es el gran problema, que la mirada de centralización no puede significar la dispersión solamente, sino que es la conciencia de estos territorios, de quienes los constituyen, y por lo tanto de ahí decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros, qué herramientas tenemos? Y no hemos acostumbrado demasiado a tener herramientas que son definidas a nivel nacional y que son implementadas a nivel local. Ahora yo quiero tocar otro tema también vinculado, ya que estamos hablando de la vivienda, pero quiero vincularlo también con la inclusión, porque, a ver, yo viví muchos años en Bélgica y en Bélgica cada comuna
tenía la obligación por ley de tener viviendas sociales en esa comuna. Por lo tanto, así como le he escuchado a un amigo decir que aquí en Chile, cuando tú dices dónde vives, en el fondo estás contestando varias preguntas a la vez, eso en Bélgica no era así, porque si tú dices que vives en tal comuna, no estás diciendo que eres rico, que eres pobre, que estás en una comuna. No, porque están absolutamente integradas. O sea, yo viví en un departamento, en un edificio, donde al frente mío habían edificios y que eran sociales. Y yo vivía muy cerca del barrio europeo, donde están todas las instituciones de la Unión Europea, y es la misma comuna. Entonces, eso también te evita, salvo una comuna que lamentablemente internacionalmente se hizo conocida, que es Molenbeek, por el tema de los ataques terroristas, pero en general, incluso en Molenbeek, viven personas que no tienen nada que ver con ese estigma que quedó por esta otra situación bien particular. Pero resulta que aquí en Chile tú sí, cuando das tu dirección donde vives, estás contestando muchas preguntas. Y al punto que hay personas que para buscar trabajo incluso no dan la dirección real donde viven para no ser estigmatizados, porque una de las causas también del estallido fue la diferencia de trato, es decir, la discriminación que a uno le dan en cuanto al trato, si tienes o no tienes dinero, si vives en tal o cual comuna. Santiago es muy claro. O aquí en Concepción es lo mismo, decir que vives en tal o cual comuna, en vez de decir que vives en la otra, o en tal dirección que en otra. ¿Cómo ves tú también eso? Porque yo sé que Bélgica no es el único caso, en general en Europa es así, y que tiene una diferencia tan grande con nuestra América Latina y que a veces no nos damos cuenta de los segregados que estamos al interior de nuestras propias ciudades. También tocaste de nuevo un montón de temas, pues voy a tratar de ver cómo súper interesante. Voy a partir por Bélgica, que yo creo que es un caso súper interesante. Como tú dices, hay este tema de la pregunta de antes, ¿dónde vives? En realidad primero en Chile es ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Ojalá si me dice del colegio. Y eso es parte de la misma pregunta. Nosotros somos una sociedad muy desconfiada. Somos así. Es como cuando te decía, estamos viviendo el periodo de dispersión y de fragmentación, lo estamos viviendo, es parte de lo mismo. Tenemos que asumir que tenemos un montón de cosas súper bonitas como chilenos, pero somos esencialmente desconfiados. Y eso pasa de que somos muy rápidos en comprar confianza. Entonces, porque se ponen a conversar dos personas que no se conocen y lo primero es el nombre, ¿no es cierto? El apellido ya te da unas señales y si te dice el colegio, ya te estás dando una cantidad de información tremenda que para esa persona le basta para decir ya. Y después, o sea, tú, Morris, ¿y conoces a los Morris de Talca? O sea, si yo no los conozco, de hecho sé que hay, pero con eso basta. O sea, si tú le dices, sí, los conozco, al Juanito, listo, se acabó. O sea, ahí se armó una base de confianza que dice, ya, ahora podemos empezar a conversar. Entonces, donde muchas de esas cosas no es necesariamente conversarlas, porque ya estamos tan acostumbrados a vivir en nuestros clubs, que hay club de izquierda, club de derecha. En el fondo, eso es parte de ese reconocimiento que nosotros, que es como medio contradictorio, porque donde somos un país unitario, volvemos al tema de que hay una tremenda diversidad, pero esa diversidad no está mezclada, está definida por subgrupos, y cada uno tiene su grupo de confianza y todo. Entonces, lo interesante en el caso de Bélgica es que Bélgica es un constructo político. En el fondo es un acuerdo. ¿Me entiendes? En el fondo decir esto, ellos tienen grandes diferencias. Yo me da vergüenza hablarte de Bélgica, así que solo voy a caer en esos titulares, porque no me atrevo a entrar ahí a decir algo que no sea. Pero lo valioso de que ellos tienen distintas lógicas, tienen distintas culturas, incluso hay un lenguaje que son distintos, ¿no es cierto? Pero hay un acuerdo común de querer ser nación, ¿no es cierto? Y que tiene un componente cultural que dice que es un acuerdo, en el fondo decir, oye, nosotros somos diversos. Y claro, eso no basta todo el detalle de decir que aquí no hay segregación, porque tienen problemas, ¿no es cierto?
Pero hay un acuerdo, hay momentos que se llega con un acuerdo que la política va a ser esta. Yo las primeras veces que iba a Inglaterra, a Londres, me encantaba esto que tenían los council states metidos en distintas partes y habían zonas ricas con vivienda social. Entonces yo encontraba que era espectacular y decía, eso es lo que tenemos que hacer y todo. Pero claro, después viviendo allá me di cuenta que los vecinos de esos barrios no necesariamente les encantaba esta cosa de tener que estar conviviendo con estos proyectos de vivienda social. Ojalá los vendieran y transformaran en otra cosa. Pero había algo que era, pero la política es, por lo tanto yo puede que no me guste en mi individualidad, pero hay un acuerdo social de que esto es así. Y yo creo que esa conversación a nosotros nos falta. Y debiera ser parte de la discusión de la Constitución, porque en el fondo el tema de la integración, que hoy día es muy divertido, la integración social siempre fue un tema como planteado desde los grupos más progresistas, pero hoy día es un concepto transversal, de hecho mucho más ocupado por la derecha. El punto es, y por el mundo inmobiliario, el punto es, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de integración social? Entonces, cuando tú dices para que haya integración social, yo creo que primero tiene que haber reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento de que hay gente que es distinta y de que probablemente no todos van a estar juntos en todo, pero sí tener algunos acuerdos respecto, por ejemplo, al acceso a bienes públicos, acceso a que uno pueda decir, mira, las soluciones de cómo abordar la integración social, que además hagamos como que estamos todos de acuerdo, que es la primera, yo no sé si decirlo falacia o hacernos como que estamos todos de acuerdo de eso, pero hagamos como que hay un acuerdo transversal de que la integración social nos interesa a todos. Lo primero es que tenemos que entonces decir, bueno, pero ¿cuántos tipos de integración social? ¿Y qué es lo que estamos dispuestos a hacer? Y yo creo que lo bonito que tienen todos los periodos de campaña, porque no solamente ahora el constituyente, sino que los periodos de campaña, es que de alguna forma los equipos de campaña se hacen estas preguntas, y los candidatos se hacen estas preguntas más o menos, de alguna forma aparecen, ¿no es cierto? Pero lamentablemente se llevan siempre a una parte como de la instrumental, de ya, entonces esto lo vamos a resolver con los proyectos nuevos, el nuevo DS-19 de integración social y le ponemos nombre de integración social y que por lo tanto donde se llama DS-19 de integración social, entonces hay integración social. Estamos listos, se resolvió el problema. Pero no, pues, nosotros tenemos un problema estructural. Hoy día con la llegada de los inmigrantes, que es una realidad, el Chile nuestro es así, el nuestro, pero no lo queremos aceptar, no lo queremos aceptar. ¿Ah? Y yo creo que ese nuevo Chile, lo primero es mirar lo que tenemos de una manera franca. Así que esos acuerdos, como digo, que se ven reflejados en Bélgica y que incluyen esa inclusión, parte de invitar a la conversación a quienes van a estar involucrados en eso. No es que yo te decido invitar, voy a hacer un cumpleaños y esta vez nunca he hablado contigo, pero te voy a invitar, voy a hacer una locura, te voy a invitar. Si a ese cumpleaños yo invité a todos mis amigos y a esa única persona que yo encontré que le va a dar diversidad y todo, lo dejo ahí tirado y le doy su pisco sour y todo, y nunca hablo con él y nunca lo meto con ella y lo meto en la conversación del otro, yo en realidad no lo estoy incluyendo, lo invité. Y es distinto si con esa persona dijo, oye, ¿qué fiesta podríamos hacer? ¿A quién debiéramos invitar a esta fiesta? Es otra cosa, es distinto. Y yo creo que esa construcción, como de a quién vamos a invitar a la fiesta, yo creo que eso es lo que nos está pasando hoy día fuertemente. ¿A quién invitamos? Y eso invitamos son gente que está en otros lugares. Entonces, ¿cómo es que establecemos vínculos? ¿Cómo establecemos esos vínculos? ¿En base a qué? Si ya estamos diciendo que no debiera ser esto de el nombre, el apellido, el colegio, la ciudad, el barrio, porque efectivamente los barrios están teniendo un nivel de condicionamiento. El otro día escuchaba sobre cómo en la cárcel hay gente que viene, que son de los mismos barrios, que son como barrios que finalmente han generado una gran cantidad de violencia y por lo tanto, claro, las personas que terminan en la cárcel son de los mismos barrios.
parece absurdo, pero claro, en el fondo replican esa lógica del barrio ahora adentro, porque son muchos. ¿Ah? Entonces, los procesos de los cabildos constituyentes fue antes de Bachelet, fue un súper buen ejercicio, pero estaba basado en una cosa rara que era como, en realidad igual nunca lo vamos a lograr hacer. O sea, cuando se hacían y oye, juntémonos los cabildos y todo, pero no había una convicción de que esto iba a ocurrir. Y por eso lo que nos cambia la vida a todos es el estallido social. El estallido social nos cambió todo, 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 y sigue ocurriendo. Y por eso cuando vemos otras cosas como la misma pandemia, la pandemia es otra cosa más difícil que se nos está viniendo, como que nos estuviera lloviendo, hubiera un terremoto y relámpago. Estaríamos teniendo que reaccionar con eso, pero el problema que tenemos que resolver nosotros es el del estallido social. Y nos trajo esta nueva conversación de la Constitución, pero que claramente no es la única, porque hay muchas otras. Como esta, una conversación desastrosa que se necesitan muchas conversaciones desastrosas. Porque lo que me encanta el nombre es que nosotros tenemos además súper desconfiados y tenemos miedo al ridículo tremendo. Y tenemos un miedo al conflicto. O sea, tratamos de que no haya conflicto. Una buena participación ciudadana, disculpen mis colegas de participación ciudadana, pero una buena participación ciudadana es que no hubo conflicto, ¿cachai? Pasó piola, el viejito complicado no vino, menos mal. O sea, esa es una evaluación de cómo fue buena la participación ciudadana. ¿Ah? Siendo de que en realidad a lo mejor no salió ningún conflicto, que eran todos los temas que la gente sabía, pero no salieron. Entonces no sirvió la planificación de esa reunión. No podemos seguir esquivando los conflictos. Ahora, en eso quiero tocar otro tema contigo, que también como ciudadana e ignorante absolutamente los temas de arquitectura, vivienda y otros, es el tema de la vivienda propiamente tal, de donde el espacio necesario para uno ser feliz. Eso se mide, ¿cómo se mide más allá de los lujos que te permita tu bolsillo? No, yo me estoy refiriendo a ese hogar, a esa casa, sobre todo cuando estamos hablando de las viviendas públicas o cuando estamos viendo, no sé cuál es tu opinión respecto a estos llamados guetos verticales, donde ves una cantidad de departamentos pequeñísimos sin casi, no sé si tienen áreas verdes, donde se escucha todo lo que pasa al lado, arriba, y donde en el fondo estás hacinando una cantidad de gente, pero al mismo tiempo le prometes que van a ser propietarios de su propio departamento, pero finalmente se encuentran que no son felices en sus viviendas. Y a veces el hecho de ser feliz en la vivienda basta solo un espacio vital, necesario, y tener verde. Y con eso ya las personas pueden ser muy felices. Y no necesitan piscina ni campo de golf cerca. No, me estoy refiriendo a lo más mínimo, o sea, el estándar mínimo. ¿Cuál es ese estándar mínimo? ¿Cómo se puede medir? ¿Se miden metros cuadrados? ¿Se miden acceso a áreas verdes? ¿A la cercanía con los colegios? ¿A la cercanía a la movilización? ¿Cómo? ¿Cómo uno puede determinar cuál es una... En el fondo te estoy preguntando por una vivienda digna. ¿Cuándo es digna una vivienda? Bien, sí, bueno, también es una pregunta tremenda, que además es súper necesaria de preguntársela y responder. Entonces, ¿qué es una vivienda digna? Que es te diría que no está definido, sino que es una aspiración. Y eso puede ser bueno, porque también reconoce que lo que cada familia va a poder entender como digno es algo que de alguna manera se pudiera particularizar. Pero te lleva a la condición primero como Estado de decir, pero ¿cuáles son los mínimos comunes? Si ya vamos a reconocer que hay una interpretación diversa de este tema, de hasta dónde yo en el fondo considero esto digno, o que me hace feliz, o que me resuelve mis necesidades, yo primero asumir de que hay distintas interpretaciones, yo creo que es valioso.
porque al haber distintas interpretaciones y demandas, yo puedo llevar la conversación y decir, ya, pero ¿cuál es lo que debiera ser la base? ¿No es cierto? No sé si tú has escuchado hablar de la pirámide de Maslow. Mm, La pirámide de Maslow en el fondo te claro. define de tus demandas de bienestar, las podríamos denominar, desde lo más básico, lo orgánico, ¿no es cierto?, a las más profundas espirituales. Mm, Pero te asume de que tú no puedes, en el fondo, ser muy sofisticado en tu solución más profunda si tú estás con condiciones de base que no te están atentando el vivir. Entonces, cuando pensamos nosotros en el buen vivir, lo primero que tenemos que tener súper claro es qué es lo que vamos a entender por vivir, qué es lo que va a tener este componente, qué tiene. Y ahí es donde, qué componentes tiene y cómo los vamos a medir. Entonces, la pregunta, alguien podría decir, no, 45 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. No, una pregunta, una parte de esa pregunta es que tenemos que medir la superficie de las unidades. Bien, perfecto. Pero ¿cómo la vamos a medir? La vamos a medir en un número tipo, como que antes eran familias de cuatro, el promedio de las familias chilenas eran 4 personas por familia, hoy día bajó a 3,1. Porque si yo saco una proporción solamente basada en la superficie y no estoy incorporando el acto de vivir, de habitar la vivienda, no ese metro cuadrado no me alcanza para resolver el problema. Entonces ahí me tengo que preguntar otras cosas. Todavía me puedo manejar en el tema de la superficie, todavía puedo decir ya, pero entonces, ¿cuál debería ser el mínimo de las piezas? ¿Cuál debería ser el mínimo de un living? Un living que hoy día es una oficina. ¿Ah? O es una oficina y un almacén el living. ¿Ah? Y entonces los espacios hoy día tienen que hacerse esas preguntas. Lo segundo, y que yo creo que es muy importante, cuando uno va a una casa y se hace una encuesta, en una casa pueden vivir muchas familias, por lo tanto, distintos hogares que constituyen una vida en comunidad, que hay un acuerdo, que sea por el padre que dejó a los hijos que vienen, da lo mismo. El chileno además es súper solidario, por lo tanto está lleno de gente que son amigos, ¿no es cierto?, que acogen. Los adultos mayores son allegados históricos en las casas. Entonces, esa condición ya viene otra cosa, que es la condición de allegamiento. Y ahí, ¿qué es lo que deberíamos medir? En el fondo, el nivel de hacinamiento, que es otra cosa que nosotros tenemos instalado hace mucho tiempo y que hoy día se cargó esa parte de la balanza muy fuerte con el coronavirus. Entonces, obviamente, ahora ya no nos basta solamente la superficie, sino que nos basta la superficie para los individuos, que les permita a ellos dormir, vivir, pero también desarrollarse. Y por eso la lógica del hogar y no de la vivienda es muy relevante, porque los que constituyen un hogar es porque quieren también. No solamente porque están obligados, hay gente que quiere casarse, quiere ser, hay otros que están obligados, que son los hijos, pero hay una constitución de grupo diverso que tiene que desarrollarse y que ese desarrollo no va a estar solamente condicionado por esta caja. Entonces, de ahí las condiciones de la vivienda, de su entorno, todavía privado, si es que es necesario, o colectivo. La forma de nuevo no es lo mismo. No digas que me digan, oye, hay 20 metros cuadrados de área verde o 50. Yo siempre va a ser, bueno, depende de qué, depende de cuántas familias, depende. Porque si tú tienes un proyecto que es un edificio, viven 50 familias y que tiene un área verde de 300 metros cuadrados, tú dirás, bueno, es muy poco para eso. Pero si ese edificio está a 5 cuadras de un parque, cambia completamente la situación, o a 2 cuadras. O no tiene muchas áreas para hacer ejercicio, pero tiene un club público, comunal, donde puede ir caminando. Entonces, esa condición de dignidad, si pudiéramos poner ese vector como un índice, tendría que ser un índice de muchas variables. Y lo bueno de la conversación es que que debiera darse en este momento es, ¿qué necesita la gente?
Entonces, no es solamente la solución, porque hay que llegar. Uno como buen burócrata tiene que llegar después de decir, ya, todas estas demandas yo las voy a considerar en la ecuación y por lo tanto voy a dar una solución ahora con los recursos que tengo disponibles, voy a ser lo más creativo posible para llegar. Y yo creo que ahí esa segunda parte, como decía, primero tiene que venir con que uno se haya hecho las preguntas adecuadas de qué es lo que hay. Y en qué es lo que hay, una cosa que nos falta todavía, yo creo, como sociedad, es ver bien qué es lo que tenemos, qué es lo que cada uno de los barrios tienen, aunque sean los más complicados, pueden tener cosas buenas que se pudieran potenciar. Y por lo tanto pensar qué es lo que les falta. Por ejemplo, colegios. Los colegios debieran ser como luces comunales. No, no solamente para los hijos, los niños que van a ese colegio, sino que como espacios donde las familias pudieran ir en la noche, en otro horario de clase, ocupar esos equipamientos, como espacio de extensión de su vivienda, como espacio de extensión del hogar, porque yo como cuando tengo un hogar y converso, yo puedo tener una experiencia con mis vecinos, con mi familia en ese lugar, que mira, las ciudades se han extendido demasiado y tú lo decías respecto al tema de la movilidad, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas yo estoy destinando a moverme en la ciudad? Si tú, hace mucho rato que hay información que lo demuestra, que la proporción de las familias que viven en las zonas más segregadas es la gente que tiene que movilizarse más por la ciudad y por lo tanto tú le pones 2 o 3 horas de movimiento o 4, si suman los dos. Entonces una persona que ha estado 2 horas en un transporte público terrorífico, llega a la casa a una cosa de este porte sin, o sea, con un tránsito que no le permitió relajarse, no le permitió, sino que lo único que llega a encerrarse en un espacio que es la base para la violencia intrafamiliar. Entonces, porque no está pensado ni en la cajita, ya lo vimos en el chacotero sentimental, ¿no es cierto? Ahí había un ejemplo de varias familias, pero en el fondo las soluciones tienen que estar en lo que hagamos en lo público. Entonces, pensar en la familia, en el hogar, con una solución de vivienda como parte de esa solución es súper importante, pero es parte de la solución, no es el centro de la solución. Y ese es el problema que llevamos años enfocados a decir, oh, hay que construir vivienda. Y hoy día que estamos con una tremenda crisis, obvio que tenemos que construir vivienda, porque tenemos 550.000 familias que no tienen vivienda y 1.300.000 familias que tienen un déficit, o sea, tienen temas que resolver, que reparar en sus viviendas. Es mucha vivienda, es mucha plata. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que resolverlo en cantidad, pero si tú pones el foco, no en cuántas viviendas vas a construir, sino que en estas 1.850, y estamos hablando de los grupos más complicados, no estoy metiéndome en la misma ocasión de lo mismo que podríamos hablar de la clase media, que es otras variables de incertidumbre y vulnerabilidad compleja que se parecen, pero que también tienen sus particularidades. Solo si ponemos foco en estas 1.800 personas, 1.850, el rango, imagina que fueran 2 millones. Todas esas familias tienen que darle distintos tipos de soluciones. Algunas tienen que ser soluciones relativamente rápidas para ser resueltas. Una solución de habitabilidad que sea o viviendas rápidas que se han podido construir, o gente que viva en hoteles, o recursos para que puedan tener un arriendo y arrendarle a las familias. Si tú piensas, el aumento de los campamentos, en los mayores aumentos se dieron en el último trimestre del 2019 y el primero del 2020, o sea, estallido social. Y esa gente no son extraterrestres, no es que aparecieron de un día para otro, estaban viviendo en la ciudad, pero no eran demanda completamente establecida. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Ya, se salió esa gente, está metida ahí, pero es gente que de alguna manera estaba viviendo en la sociedad, en la estructura, allegados, con arriendos precarios, etcétera. Por lo tanto, uno diría, bueno, las ciudades tenían una capacidad mala y todo de resolverlo, entonces ahora no debiéramos nosotros solamente decir, bueno, cuántas viviendas voy a construir y qué tan grandes deben ser, sino que es
cuáles son las distintas demandas que tienen estas 2 millones de personas y las otras millones que están en los grupos de clase media o gente que está en clase media y bajó su estándar actualmente, porque se nos viene un proceso de transición. No solamente el país va a estar en una transición por la conversación de la constituyente, sino que vamos a tener un gobierno de transición, pero la transición se construye. O sea, la transición no es el que te lleva vivir en la transición, no es el que cocina y yo llevo los platos. No, es el proceso entero, desde que cocino hasta que llevo el plato. Entonces, claro, va a haber un momento que me decís, ya, ahora empezamos con las reglas nuevas de la Constitución y todo. No es que ahí el gobierno va a decir, ya, donde yo era de transición nomás, ahora viene el de verdad, como el validado por la nueva Constitución. No, lo que construyamos en ese momento, lo vamos a construir ahora. Y por lo tanto esa transición tiene que considerar la habitabilidad transitoria de todos nosotros, ¿En qué estamos hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuánta gente quedó sin empleo hoy día no puede pagar su vivienda, su arriendo, etcétera? Entonces, está mezclada la conversación, encuentro, en la forma en que, cómo le vamos a poner nombre a esto, cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a medir. Bueno, Pablo, yo quiero... Me dijiste, te dije, Pablo, Pablo Alar, mira. ¿quieres preguntar a Pablo Alar también? Estaba pensando en otro. Viste, si siempre tiene que terminar mal mis conversaciones. Oye, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo este intercambio de opiniones, el que nos hayas abierto a aquellos que no somos del área, la mente. Porque claro, uno piensa un arquitecto es aquel que construye la casa y el planificador, el plan regulador. Un poco así en estos estereotipos que uno tiene. Eh, pero esa dimensión multidisciplinaria, interdisciplinaria que nos has dado con esta visión mucho más general de lo que finalmente significa el hogar, la vivienda, el territorio, los territorios, en un Chile, como tú señalas, diverso, pero al mismo tiempo que nos aplican normas homogéneas, eh, y donde también estamos viviendo un proceso complicado ya desde el estallido, que eso es un terremoto grado sobre 10. Y por otro lado, la pandemia. eh, y en este proceso constituyente, o sea, estamos claramente viviendo un momento histórico en situaciones excepcionales. Y este Mal tipo de los reflexiones, terremotos se nos va a venir igual. Si además entre medio vamos a tener terremotos, inundaciones, volcanes, incendios igual. bueno, somos Ah, Chile, tenemos estas vulnerabilidades y también tenemos que prepararnos a esos desastres naturales. Entonces, eh, bueno, estas conversaciones creo que son absolutamente necesarias. Así que Roberto, te agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado hoy día, el intercambiar estas nociones que no siempre están en la conversación y que son súper necesarias justamente para aquellos que van a ser constituyentes, pero no solo, también para aquellos que son políticos hoy día, aquellos que van a querer dirigir los destinos de este país, ya sea a nivel presidencial, ya sea los nuevos gobernadores, gobernadoras, alcaldes, imagínate todos los temas que tocamos que tienen que ver también con el trabajo directo de las alcaldías, de los concejales. Yo creo que fue una conversación súper necesaria, así es que te la agradezco. feliz, ¿no? Genial, me encanta que me hayas invitado y además porque yo creo que nosotros siempre creemos, yo participo en la red de planificadores de Chile, que además tenemos nuestra presidenta de CONCE, que es la Claudia Lima, es un gran valor. Tenemos mucha gente de distintas partes de Chile. Y ahí siempre decimos que en el fondo somos todos urbanistas, como Ratatouille, que todos pueden ser un chef. Yo creo que la verdad que todos los ciudadanos somos urbanistas, todos caminamos y nos da rabia la vereda y todo. Todos tenemos opiniones y la diferencia es que hay que ir sumando esos conocimientos y después ir estableciendo acuerdos y aplicar acciones que vengan de eso, que vengan de esas primeras cosas tan del diario vivir que tenemos todos. Así que Así muchas gracias. no, gracias a ti de nuevo. Y bueno, a ustedes decirles que esta conversación queda en nuestro canal de YouTube, en Spotify y que también estamos transmitiendo a través de Canal 9 Regional
y de TVR Ñuble. Así es que para que por ahí, por tu familia, sepan que también en Ñuble esto se transmite y en Chillán, para que te vean también en esas tierras. Y los dejamos invitados también a una nueva conversación desastrosa en otros temas, con otras dimensiones de lo que es el debate público hoy día. Muchas gracias y ya nos vemos en un próximo capítulo.